Hola, en este video hablaremos acerca de la salida al pueblo de Santa Fe de Antioquia y hablaremos, o bueno, describiremos como los estilos arquitectónicos, los materiales, las técnicas, en sí, la arquitectura y, por así decirlo, vamos a analizar este tipo de cosas que logramos aprender en el viaje. Hasta ahora se sabe que Santa Fe de Antioquia fue fundada el 4 de diciembre de 1541 por el mariscal Jorge Robledo. Inicialmente esta era una ciudad que se llamaba Antioquia y no fue hasta 1584 que el rey Felipe II de España le dio el título de Santa Fe, pasando a llamarse precisamente Santa Fe de Antioquia. En términos y a grandes rasgos, en la época colonial se sabe que Santa Fe de Antioquia era la ciudad madre, porque aquí proviene lo que se conoce como Antioquia. Esta se convirtió en la capital de la provincia de Antioquia durante la época de la Nueva Granada y permaneció siendo la capital hasta 1826, cuando esta fue trasladada a Medellín, que hoy es precisamente la capital del departamento de Antioquia. Ya hablando del tema de la arquitectura y los estilos más representativos de la ciudad, encontramos que el estilo colonial es el más principal. ¿Por qué? Porque el estilo colonial hace referencia a esta época de conquista y precisamente la influencia española que dominaba en el desarrollo urbano de Santa Fe o en ese caso de Antioquia fue la que le dio forma a la arquitectura que tiene esta zona. Consecutivamente, en el pueblito de Santa Fe de Antioquia podemos observar en la arquitectura de las casas elementos como las casonas coloniales que presentan paredes gruesas construidas con tapia pisada o adobe. También vimos bastante que hay techos de tejas de barro que se ven con gran normalidad en todas las casas. Pero un punto, por así decirlo, bastante importante son los patios centrales, porque según la arquitectura de los patios centrales, ayudaban como a organizar las habitaciones según este patio. Asimismo, también había como balcones de madera que también incluían ventanas y puertas del mismo material y las mismas eran bastante grandes. La relación que tiene la arquitectura y el uso de los edificios lo podemos notar claramente en cómo el diseño arquitectónico de una estructura se adapta a todas las necesidades funcionales y culturales de una sociedad en un tiempo y lugar específicos. En el caso de las ciudades coloniales como Santa Fe de Antioquia, el trazado urbano, las tipologías arquitectónicas y los materiales de construcción no solo hacían caso a criterios estéticos, sino también a las demandas sociales, religiosas y económicas de la época. Estilo colonial. El estilo colonial en Santa Fe de Antioquia muestra la influencia europea, especialmente la española, en la construcción de los edificios. Las casas y estructuras de la época se construían para adaptarse al clima cálido de la región y con elementos como patios centrales que facilitaban la ventilación y techos altos de teja para proteger del calor. Los balcones de madera y las fachadas sobrias pero elegantes son elementos típicos que, además de cumplir funciones estéticas, reflejan el estatus social de los habitantes. Tipologías arquitectónicas. Las casas coloniales en esta ciudad eran espacios amplios diseñados para alojar familias numerosas y personal de servicio. La arquitectura interior giraba en torno a un patio central que servía tanto para refrescar el ambiente como para realizar actividades cotidianas. Las iglesias representaban la importancia de la región en la vida cotidiana. Esas estructuras monumentales no solo eran lugares de culto, sino también centros sociales y culturales. El uso de detalles ornamentales en sus fachadas y altares interiores mostraban la devoción y el poder de la iglesia. Las plazas, por su parte, eran espacios públicos que actuaban como el corazón de la vida humana. Eran el punto de encuentro para el comercio y las reuniones sociales y eventos públicos. Materiales de construcción tradicionales. El uso de materiales como el adobe, bareque, tapia y madera respondían tanto a la disponibilidad de recursos locales
como a la necesidad de construir edificios duraderos y adaptados al clima. El adobe, por ejemplo, proporcionaba frescura en el interior de las viviendas, mientras que la madera se usaba en balcones y techos para crear estructuras estéticamente agradables y funcionales. El bareque y la tapia eran ideales para levantar muros resistentes, capaces de soportar la dureza del clima tropical. El casco urbano de Santa Fe de Antioquia tiene un patrón típico de una ciudad colonial española, compuesta por una plaza central desde la cual están los principales edificios de control público y religioso. Esto quiere decir alcaldías e iglesias. Ese esquema facilitaba el control social y administrativo, que sumado a las calles estrechas y empedradas, fomentaba un ambiente de unión comunitaria. Todos los edificios como iglesias, casas y de gobierno o de control público tenían una intención de reflejar el poder colonial y el orden social. En conclusión, la arquitectura colonial de Santa Fe de Antioquia no solo nos habla sobre las necesidades funcionales de la época, sino también del contexto social, cultural y político de ese tiempo, que podemos ver gracias a la arquitectura de los edificios que además nos muestran un poco sobre la vida cotidiana de la colonia.